Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Y en primer lugar, gracias a Marcos, porque creo que este es un proyecto súper chulo que espero que no se quede solamente en el área de Puerta de Hierro, sino que, digamos, es un honor a mí que me invites el primero desde Leganés a trabajar en esto. Y nada, un placer y espero compartir con vosotros muchas más reuniones y muchos más proyectos, porque al final lo que está claro, decía Marcos, es que tenemos que trabajar conjuntamente, y no solo en la teoría, sino en la parte práctica. Entonces, bueno, me ha tocado a mí un poco en la parte de introducir ISGLT2 en el año 2022. Quizá habrá una parte que voy a contar que es un poco más tediosa, o a lo mejor veis que tiene menos práctica según la especialidad a la que pertenezcáis, pero yo quería hacer un poco de repaso de todo lo que se ha publicado o lo que se ha contado en 2022, aun cuando sabéis que en el campo de ISGLT2 continuamente se están publicando cosas y probablemente haya cosas desactualizadas o que no he incluido aquí. Veis que he hecho un pequeño, dentro de lo posible, para intentar en estos 20 minutos repasar algunas de las cosas que se han publicado, pero sobre todo intentar ir a los conceptos, no entrar en el estudio y en el subestudio, sino un poquito repasar los conceptos de evidencias nuevas o sitios nuevos en el que hemos demostrado con ISGLT2. Aquí veis en este resumen, que lo tendréis luego para poderlo ver, pues en qué congresos, en qué momentos se han ido presentando de los distintos estudios, los distintos subestudios, y luego que la mayoría de ellos han sido publicados posteriormente. ¿Vale? Todo esto tiene su cierto interés además por esto. En este caso lo he puesto de EMPA, pero lo podría haber puesto también de DAPA, y es que cuando vemos los estudios pensamos que es algo que aparece así de repente, pero fijaos cómo cuando las moléculas, desde que apareció EMPA Outcome en el 2015, donde se empiezan a ver campos de exploración, pues todo el desarrollo de la molécula ha venido muy ligado, o ha venido muy pensado para intentar ver en los distintos aspectos, distintos puntos, si se creaba nueva evidencia o si SGLT2 también era eficaz ahí. Por eso veis que cuando vemos transversalmente y vemos que van saliendo estudios, veis, en el año 2022 todavía tenemos muchas cosas o muchos estudios que complementan lo que ya sabemos, y muchos más que vendrán. Igual no tantos porque ya tenemos mucha información, y este 2022, igual que el 2021, han sido muy prolíficos en esto. Ahí. Vale, eso es el primer punto importante que quería destacar antes de empezar. Y el segundo es, al mismo tiempo que vamos teniendo desarrollo en las moléculas en distintos escenarios, bien visto o viéndolo desde el otro lado, también empezamos a tener muchas moléculas en distintos escenarios. Si os acordáis, hace unos años lo único que teníamos en insuficiencia cardíaca, ya no hablo desde antes del Paradigm, pero desde el Paradigm era un paciente que veíamos en la consulta de primaria, cardiología, geriatría, donde fuera, con insuficiencia cardíaca crónica, pero en estos años ha ido saliendo mucha evidencia en diversas moléculas, también en el paciente hospitalizado, en el paciente al alta, en el paciente que reingresa, y todo esto creo que es muy positivo porque acaba también de darnos evidencia en distintos puntos, no solamente extrapolar lo que ya sabemos en la IC general, sino poder llevarlo específicamente a cada uno de los escenarios clínicos. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hablar es de dos análisis publicados este año del ensayo EMPULSE. El EMPULSE es un estudio que es verdad que no nos ha cambiado mucho la práctica, pero por lo menos ha dado una evidencia a algo que ya hacíamos. Que básicamente, el recordatorio del EMPULSE, para hablar ahora de los subestudios, eran pacientes que ingresaban por insuficiencia cardíaca, y lo que trataban de verse es si empezar el ISGLT2, en este caso EMPA, el paciente que ingresaba tenía algún beneficio frente a lo que hacíamos a lo mejor clásicamente de esperar en la consulta para empezarlo después, ¿no? Y lo que se veía es que, ahora veréis, aparte de los estudios, es que el beneficio de esa precocidad de acción de ISGLT2, que en cuanto el paciente estaba, sabéis, criterios de estabilidad, el paciente ya no necesitaba más diurético, no había necesitado vasodilatadores, inotrópicos, es decir, que estaba en una cierta estabilidad, aun cuando estaba con diurético intravenoso, ingreso por descompensación de insuficiencia cardíaca, añadir ahí, en este caso EMPA, tenía un beneficio de producción de péptidos, eventos, beneficio pronóstico en el seguimiento, con lo cual el mensaje que teníamos de EMPULSE es: esto hay que empezar a utilizarlo ya desde el ingreso, y cuanto antes empecemos ISGLT2, mejor. Si recordáis, EMPULSE además inauguró esta nueva fórmula de objetivo primero, que es el win-win ratio, de darle un peso a cada uno de los eventos, que es una fórmula estadística válida, pero que sabéis que también tiene una parte de reducir el número de pacientes que se incluyen para dar una respuesta rápida a las preguntas clínicas. Y, como sabéis, se veía claramente que EMPA, desde ese inicio hospitalizado, pues en todos los escenarios de los objetivos que se analizaban como objetivos, vamos a decir, coprimarios, para ver en cuál ganaba EMPA frente al resto, pues se vio que de forma global era mejor. Con lo cual, evidencia sólida de lo que ya hacíamos de
el paciente que ingresaba, pues se puede empezar el ISGLT en este caso dentro de la cuádruple terapia, y luego hablaremos también en pacientes con preservada, en este escenario que es el paciente descompensado con esa seguridad. ¿Qué se ha publicado nuevo respecto a esto? Pues cosas que en el fondo tampoco van a cambiar mucho, pero que nos dan algún dato interesante. Se ha publicado si esto era igualmente bueno lo de empezar EMPA en la hospitalización en el paciente incluso que viene de una descompensación, en el paciente que empezaba con un nuevo diagnóstico o si el paciente era crónico y se descompensaba. Y se veía que los dos escenarios son igualmente válidos, con lo cual ya no es una cuestión de el paciente es crónico o no. Es decir, si tengo un paciente de novo con insuficiencia cardíaca, tengo que poner la cuádruple terapia hablando de FEV reducida y el ISGLT2 puede ir de forma precoz, incluso asociado al diurético intravenoso, pero si es un crónico descompensado y no está en tratamiento, también lo puedo poner. Con lo cual, eficacia y seguridad en los dos escenarios. Segunda cosa importante, que era otro de los aspectos que se analizaban dentro de esos objetivos coprimarios, que es la clase funcional. ¿Se me ve bien ahí? Sí, vale. Que como yo me he dejado de ver, ahí bien. La segunda cosa, como os decía, clase funcional, que ya sabéis que es un objetivo que se le tiene como poco en cuenta, porque parece que no es muy importante ver si el paciente mejora o no, pero claro, en pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo los más mayores o sobre todo respecto a la clase funcional, tanto en los descompensados como los de novo, sí que veis aquí que fijaos lo difícil que es demostrar beneficio en clase funcional, porque las curvas están muy pegaditas y aquí se separan y parece que luego vuelven otra vez a juntarse, pero realmente veis que la P de interacción es no significativa, con lo cual hay beneficio en los dos de mejoría de clase funcional. Y esto lo digo porque cuando luego veamos la parte de preservada, la mejoría de clase funcional es una cosa importante, no solamente de la NIJA, sino de los parámetros de funcionalidad y de calidad de vida. Es otro aspecto importante que han demostrado ISGLT2. Otro aspecto importante, y va a enlazar con el otro subanálisis que os voy a contar ahora de Impulse, y es el beneficio en la pérdida de peso. Claramente, siempre pensamos en el beneficio pronóstico por remodelado, por actuación a nivel renal, etcétera, pero no os olvidéis que también tiene un efecto diurético, es un glucosúrico, y asociarlo cada vez de forma más precoz va a tener su efecto también en la reducción de peso, reducción de la congestión. Veis aquí como hay claramente diferencias significativas, sea de nuevo o sea descompensado, en EMPA en la reducción de peso en pocos días comparado con el placebo, con lo cual ese escenario también hay que tener en cuenta. Y esto, como veis, también sin más efectos secundarios que llevan a la discontinuación del fármaco. Veis que la tasa tanto en pacientes de nuevo como descompensados que lleva a retirar el fármaco o en cualquiera de los escenarios es mucho menor que en el grupo placebo. Y también, como ahora veremos en el otro subanálisis, sin deterioro de la función renal. Con lo cual, parece que es un escenario seguro, que tener una alta dosis de diurético, añadir el ISGLT2 en ese contexto, reduce eventos cardiovasculares, no produce más efectos adversos y además nos ayuda a la descongestión. Y justo esa es la pieza, quizá, que faltaba dentro de las que teníamos y que nos ha dado Impulse, ¿no? El paciente agudo, independientemente de que sea diabético, independientemente de que tenga una FEV de un tipo o de otro, ese papel como diurético y como efecto beneficioso pronóstico, esa pieza ha quedado también encajada dentro de la evidencia de ISGLT2. Como os decía, otro subanálisis que se ha publicado en Impulse este año tiene que ver con la descongestión, y esto lo paso rápido porque va un poco en la línea del otro. Veis claramente que beneficio sobre el peso, aquí considerando todos los pacientes de Impulse, no solamente en función de novo y crónicos. Veis cómo hay una descongestión importante en los pacientes que usan ISGLT2. Y después, cuando se analizaba un score que se analizó en el Impulse, que es, bueno, pues a ver si es eficaz en la descongestión, ¿no? Analizando parámetros de disnea, ortopnea y fatiga, pues veis que sobre todo al principio sí que hay diferencias significativas. Aquí la P es significativa, luego es verdad que evidentemente cuando el paciente ya está, vamos a decir, euvolémico, estable entre comillas, ya sabéis la cosa de la estabilidad, pues aquí pierde la significación. Con lo cual el principal efecto en cuanto a la descongestión sobre todo es cuando el paciente está congestivo, como es lógico. Vale. Otro estudio importante, en este caso se llama, veis que es el EMPA-HF, que es irrelevante, pero fijaos que solamente con el título ya nos dice cuál es el objetivo de este trabajo, que en este caso analizaba EMPA-25, que sabéis que EMPA-25 está muy relacionada con diabetes, donde tenía más eficacia, pero efectos de insuficiencia cardíaca, la dosis de 10 y de 25 no tienen diferencias. Aquí se trató de ver si tenía más efecto diurético. Bueno, veis aquí y veis en la gráfica que aparece en la pantalla con cómo 25 de EMPA
producía una descongestión muy importante, en este caso analizando en la gráfica que os he puesto la diuresis, pero lo más importante es que había una preservación, incluso una tendencia a la mejoría en la función renal, que eso también es el otro campo que más se ha trabajado durante este año, con lo cual seguridad e incluso beneficio en este contexto. Y bueno, vamos ya a quizá novedades que han sido más relevantes, y una de ellas, como sabéis, fue la publicación este año del ensayo de LIBER, que en este caso analizaba a la DAPA en los pacientes con FEBI preservada y FEBI ligeramente reducida, 6 más de 40, clase funcional 2-4, y bueno, pues con los criterios que exigen las guías de FEBI preservada, ¿no? Pues en los de más de 40, pues perdón, entre los de menos de 50, pues tener entre 41 y 49 de fracción de eyección, y los más de 50, pues además tener daño estructural o péptidos elevados. Y aquí se trataba de ver lo mismo que, como veremos, se hizo en su momento en Emperor Preserve, que es muerte cardiovascular o ingresos por insuficiencia cardíaca. Y conocemos también y recordamos cuál es la gráfica, que nos recuerda mucho a Emperor Preserve, donde hay una reducción, como veis, significativa del 18% del evento combinado muerte cardiovascular e ingreso por insuficiencia cardíaca con un NT de 32, y esto es una gran noticia porque, aparte de que DAPA también completa su círculo, viene a reforzar el papel de ISGLT2 en todo el espectro de la fracción de eyección como efecto de clase, ¿no? Además de LIBER, es un poco la suerte de venir un poquito detrás de otros ensayos, ha dado otras respuestas a cosas que quedaron en algún aspecto que fueron controvertidas, vamos a decir mejor, en Emperor Preserve. Y una fue la de si realmente el beneficio se mantenía también por encima de 60 o no. Bueno, en estas gráficas os he puesto toda la población y menores de 60, pero luego veremos el subanálisis por subgrupos donde había un beneficio tanto por debajo de 60 de fracción de eyección como por encima de 60, ¿no? Porque se criticó, se dijo que podía ser que cuanto más se acercara el paciente a la FEBI reducida, ¿no? 40-50 o 50-60, por eso tenía más beneficio, ¿no? Se vio en el subanálisis de Emperor Preserve y se ve en LIBER que por encima del 60% también se mantiene el beneficio del objetivo primario. Y bueno, como siempre pasa, o como pasó en Emperor Preserve, que esto fue muy criticado, pero no os olvidéis que lo que cuentan los estudios es el objetivo primario, porque si no hubiera sido así, pues estaríamos utilizando sacubitril valsartán con la evidencia Paragon en pacientes mujeres y pacientes hasta 57% de fracción de eyección, y en Europa esa indicación no está aprobada porque no deja de ser un objetivo exploratorio. La contribución de la muerte cardiovascular y los ingresos por insuficiencia cardíaca en el ISGLT2 en FEBI preservada es claro, y es verdad que luego cuando se analiza por subgrupos, que realmente lo que sirve es para establecer hipótesis y para poder conocer un poco mejor cuál puede ser el mecanismo por el que se produce este beneficio, pues evidentemente parece que el ingreso por insuficiencia cardíaca tiene más peso que la muerte cardiovascular, que como pasaba en Emperor Preserve, pues no sería significativa, siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de una población donde reducir mortalidad, incluso cardiovascular, en un tiempo no tan largo, es difícil, ¿no? Son pacientes con una medida de 70 y pico años, etcétera. Entonces, bueno, pues muy superponible a los resultados de Emperor Preserve. Y como os decía, cuando se analizan los subgrupos, no hay diferencias en el objetivo primario en función de ninguno de los aspectos, de la fracción de eyección, del sexo, del tratamiento previo. Y veis que en este caso tampoco hay diferencias en función de la fracción de eyección, ¿vale? Siempre la muerte cardiovascular, como vemos aquí en los análisis tanto en Emperor Preserve como en LIBER, no sale significativa, pero vemos que cuando se analiza toda la evidencia de ISGLT2 en conjunto, sí que sale claramente significativo el beneficio en muerte cardiovascular. Y otro aspecto importante, que también algunos, como es lógico, les preocupaba respecto a ISGLT2 en una población de FEBI preservada. No había más efectos secundarios ni suspensión de fármaco. Algunos que han criticado injustamente el riesgo de cetoacidosis diabética, amputaciones, es algo que es completamente residual y menor en el grupo de ISGLT2 que en el de placebo. No hay mayor depresión de volumen, evidentemente no hay empeoramiento de la función renal. Y en otro aspecto, que eran las infecciones del tracto urinario, la tasa, que esto es interesante, de infección del tracto urinario o genitourinarias es elevado en las dos poblaciones, está en torno al 9-10%, que nos habla de que es una población más mayor con comorbilidad, que tiene ya de por sí más infecciones del tracto genitourinario, pero no más tanto relacionadas con el ISGLT2, no había diferencias, sino más probablemente por las características del paciente. Y simplemente a modo de recordatorio, os he puesto aquí lo que fue Emperor Preserve para que veáis que es un estudio que en algunos aspectos es muy parecido, y todo esto completa la evidencia con unos resultados en las gráficas parecidos en cuanto a la reducción del evento, un poquito menor pero prácticamente superponible, nada que
que cambie o que sea relevante. Y sí que quiero recordaros, sobre todo, perdóname, esto. Y es la importancia que ya ISGLT2 desde hace tiempo, ya repasaremos un poquito más adelante la evidencia específica en función renal, han supuesto los ISGLT2. Si recordáis esta famosa curva que nos hemos cansado de ver, cómo ISGLT2 preserva el deterioro de la función renal frente a placebo y cómo ese dip, esa caída inicial del filtrado, tiene que ver con que el riñón deja de hiperfiltrar, pero, y esto es una gráfica que recordáis muy bonita, en el momento en que quitamos el ISGLT2 en el seguimiento, es verdad que aumenta la tasa de filtrado a costa de hiperfiltrar, pero luego cuando seguimos el grupo placebo sigue cayendo y el grupo de EMPA es el que se mantenía, con lo cual hay que entender bien el filtrado con la fisiopatología propia de los ISGLT2 y de la propia función renal. Y como os decía, esto ha llevado, como pasó cuando se publicó DAPA-HF y luego Emperor Reduce, ha llevado a un metaanálisis de todos los ensayos de ISGLT2 que incluyen casi 22.000 pacientes. Y bueno, pues ha venido a reforzar el beneficio que tienen en casi todos los perfiles de pacientes. Fijaos que estos hablamos ya de pacientes con insuficiencia cardíaca, independientemente de diabetes, independientemente de la CEBI, todo aquí incluido. Ya no hablamos de la evidencia que tenemos en diabetes, en otros perfiles de pacientes o renales, como luego veremos. Veis que en cuanto a hospitalizaciones hay una reducción del 23%, que es una potencia muy, muy, muy grande. Y cuando analizamos muerte cardiovascular, aquí sí, 13%. Evidentemente, parece que el mayor beneficio es en los ingresos, pero no es nada desdeñable un 13% de reducción de muerte cardiovascular, ¿vale? Fijaos, reducción de ingresos un 28% y muerte por cualquier causa, pues aquí es donde también 8% más discreto. Es muy difícil reducir la muerte por cualquier causa en pacientes, incluye mucha comorbilidad. Con lo cual, mucha seguridad este metaanálisis, incluyendo 22.000 pacientes de ISGLT2 y además demostrando un buen perfil de seguridad. Bueno, más cosas curiosas que se han publicado este año. Pues este año también se ha publicado este ensayo, que es el EMAI, que veréis que es un precursor o es un anticipo de lo que será otro ensayo más importante a este respecto, que analiza un poco el papel de ISGLT2 en el posinfarto. Y en este contexto, independientemente de la existencia de diabetes, pacientes que tienen infarto, EMPA frente a placebo, y se vio reducción de péptidos natriuréticos y mejoría o parámetros de remodelado ventricular. Y veis que hay una reducción de péptidos natriuréticos del 15% con el grupo de EMPA frente a placebo y hay una mejoría de un 1,5% de la fracción de eyección en un periodo de tiempo muy cortito, son 26 semanas tras un infarto de miocardio. Por lo cual, esto habría también una línea, ya digo, esto es un ensayo pequeñito, menos de 500 pacientes, habría la posibilidad de que ISGLT2, independientemente de la diabetes, fueran fármacos para reducción de riesgo, para remodelado, antifibróticos, etcétera, en pacientes posinfarto. Y por eso, pues este estudio que todavía no se ha presentado, pero que resolverá esta duda, el EMPACT-EMAI, está reclutando pacientes de alto riesgo de insuficiencia cardíaca, pero son pacientes con síndrome coronario agudo con o sin elevación del ST, y veis que son pacientes que durante el ingreso o tienen una FEBI menos de 45%, recordando un poco los estudios de antialdosterónicos en el contexto del infarto, o son pacientes que desarrollan insuficiencia cardíaca, y va a tratar de ver si EMPA frente a placebo reduce los ingresos por insuficiencia cardíaca, en este caso mortalidad por todas las causas. Bueno, veremos los resultados de este estudio. Y bueno, dejando un poco la parte así cardiovascular de los ensayos, vamos a pasar a la parte renal. Sabéis que hace muy poquito se ha publicado en PaKidney, que también, ahora lo recordaremos, viene a completar a DAPA-CKD. Han sido estudios un poquito diferentes y ha habido también polémica, sobre todo en el campo nefrológico, sobre los pacientes incluidos, pero bueno, sabéis que en PaKidney trataba de analizar la progresión, este doble evento combinado, bueno, de muerte cardiovascular, el clásico, pero en este caso pues el ingreso por insuficiencia cardíaca comparado con el resto de estudios se ha sustituido por la progresión de la función renal, entendida como pues más de un 40% de deterioro del filtrado o un filtrado que baja por debajo de 10. Y entonces lo que estamos intentando ver es si añadir un ISGLT2 al paciente renal, en este caso recordad diabéticos y no diabéticos, que esta es una cosa importante, y por filtrado, y veremos que por diagnóstico por proteinuria, lo vamos a repasar, si eso tiene algún beneficio añadido en progresión renal o en muerte cardiovascular. ¿Vale? Recordad que estos son los dos criterios para incluirlo, o eran pacientes que tenían un filtrado por encima de 20 y menos de 45, o pacientes con filtrado por encima de 45, entre 45 y 90, pero que tuvieran una proteinuria significativa.
Y bueno, esto es lo que, como les decía, tanto se ha discutido. Estamos incluyendo todos estos pacientes en EMPA-Kidney, pacientes que por filtrado pues estamos en 3B o en grado 4, ¿vale? Pero que por proteinuria pues son A2 o A3. Es todo este perfil de pacientes. Evidentemente estamos incluyendo pacientes que pueden tener poca proteinuria, que también, o aluminuria si queremos ser más estrictos, y eso también ha sido una de las cosas de haber analizado, haber visto por qué quizá había estos resultados. Con lo cual, lejos de criticar rápidamente el estudio, hay que ver qué pacientes estaban incluidos y para qué o cuál es el beneficio que queríamos obtener. Bueno, casi 7.000 pacientes, la mitad diabéticos, 30% casi con enfermedad cardiovascular, el resto no, o sea que es una población heterogénea, y la mitad con una cociente de albúmina creatinina menos de 300 y el 35% con un filtrado por debajo de 30, con lo cual muy bien porque tenemos muchos perfiles de pacientes renales. Y bueno, pues sabéis el resultado del estudio, 28% de reducción del evento combinado con un NT bajo, realmente 28%, y veis que, bueno, pues es verdad, y esto también hay que analizar respecto a la precocidad, como el beneficio, en este caso, fijaos, las curvas aquí van muy pegaditas y se empiezan a separar claramente a partir del 1-2 años, que probablemente es cuando esta enfermedad renal o la proteinuria progresan, ¿no? Pues aquí veis como claramente se van separando las curvas, con lo cual en este caso el beneficio no es tan precoz, pero eso quiere decir que para que lleguemos aquí tenemos que actuar cuanto antes para no hacer que los pacientes estén ya en un momento muy avanzado. Resumen: 28% de reducción del objetivo primario, progresión de enfermedad renal o muerte cardiovascular, 14% de reducción de ingreso por cualquier causa y, evidentemente, de los secundarios, que siempre son exploratorios, no una reducción de insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular y tampoco por muerte por cualquier causa. Bueno, pues tal, este objetivo nuevo que añadimos a nuestra evidencia y que complementa, como sabéis, al DAPAC-CKD que se publicó el año pasado, que en este caso era más sencillo en cuanto al diseño, en cuanto a pacientes incluidos de enfermedad renal crónica, y sí que se veía, también recordáis, una disminución significativa, se publicó en 2001, de la progresión de enfermedad renal hasta enfermedad renal que necesitará diálisis o reducción hasta el 50% de la función renal. O, claro, los eventos cardiovasculares añadidos en el objetivo primario. Con lo cual, también en la enfermedad renal se abre un campo muy interesante, con lo cual ya parece difícil ver qué paciente del que vemos en las consultas de riesgo vascular o cardiovascular no se va a beneficiar de un ISGLT2, cuando sabemos que los pacientes renales lo hacen, los diabéticos lo hacen, los de insuficiencia cardíaca en todo el espectro lo hacen, con lo cual buenas noticias para muchos de nuestros pacientes. Y siguiendo con la enfermedad renal, se ha publicado, como no podía ser, el correspondiente metaanálisis, donde se veía, fijaos, 13 ensayos clínicos, una reducción casi del 40% en producción de enfermedad renal, tanto en diabéticos como en no diabéticos, con lo cual creo que no hay ninguna duda de lo que van a aportar estas moléculas a la evidencia. Y bueno, algunas cosas ya para ir terminando, como cosas curiosas, os quería presentar una cosa de producción propia, y es un registro multicéntrico prospectivo, que es el TIDHF, que pusimos en marcha hace unos meses y que va a tratar de dar respuesta a si es posible implementar la cuádruple terapia en pacientes con nuevo diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ¿no? Sabéis que las guías nos decían que había que poner la cuádruple terapia, incluido ISGLT2, pero no nos decían cómo, y nosotros hemos puesto en marcha este registro con al final más de 530 pacientes incluidos para intentar dar respuestas a esta pregunta de si es posible hacerlo o no. Bueno, lo paso un poquito por rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero simplemente la tabla quizá más importante es esta. Veis que el 60% de los pacientes de forma precoz, la mayoría en la primera semana tras un diagnóstico de nuevo de insuficiencia cardíaca, empiezan con cuádruple terapia, incluido un ISGLT2, y hasta casi el 80% lo alcanzan a los 3 meses. Con lo cual es posible la cuádruple terapia en nuestros pacientes. Y esto es una respuesta desde la clínica a una duda que había en las guías. Y bueno, pues estos datos se publicarán con mucho más detalle, pero simplemente que os suene que esto también se ha trabajado en ello. Precisamente para lo que os decía, ¿no? Para dar respuesta al gap quizá de las guías. Y 2 últimos estudios con ISGLT2. El primero, que también se ha publicado este año, es el papel de ISGLT2 como facilitadores, ¿no? En este caso se hacía un análisis de todos los estudios de ISGLT2 viendo el control del potasio y se veía que el riesgo de hiperpotasemia era bajo
o era menor que frente a placebo en los pacientes con ISGLT2, con lo cual no es que produzca, que baje el potasio, como se ha dicho, no es que el ISGLT2 baja el potasio, lo que hace realmente es que es un facilitador, no sube el potasio y puede ayudar a controlarlo para que no suba, con lo cual nos va a servir para que en un contexto de enfermedad renal, en un contexto de hiperpotasemia, sean fármacos que vamos a elegir primero frente a otros en los pacientes con cuádruple terapia. Y me gusta mucho acabar con este último estudio, porque precisamente en lo que comentaba Marcos de la parte de atención primaria, cardiogeriatría, este es un estudio muy, muy interesante porque nos da mucha tranquilidad de si el beneficio, en este caso de EMPA, se ha publicado uno parecido también recientemente con DAPA, que demuestra más o menos lo mismo. El objetivo primario de reducción de eventos, muerte cardiovascular, ingreso por insuficiencia cardíaca o solo ingresos, es también extrapolable a todas las edades. Yo os he traído aquí los mayores de 80 años. Veis claramente cómo hay una separación de las curvas, con lo cual volvemos a lo mismo. Hay que eliminar ya lo de 80 años como limitante. Ya hemos eliminado la función renal hace tiempo, ya hemos eliminado la diabetes, las ITUS y ahora hemos eliminado también la edad de las precauciones de ISGLT2. Así que, para concluir, veis que en 2022 mucha evidencia de ISGLT2 y todo lo que yo me habré olvidado y todo lo que vendrá en todos los pacientes con IC, independientemente de la FEBI, en todos los escenarios clínicos, ingresado, ambulante, reingreso, no reingreso, en todos los diabéticos, en todos los renales ya independientemente de que sean diabéticos. Y además cada vez tenemos más claro que ISGLT2 tiene que estar en la cuádruple terapia desde muy pronto, es facilitador en todos los perfiles de edad y se puede introducir para conseguir esa cuádruple terapia desde los momentos iniciales del diagnóstico. Así que nada, esto era todo, era un poco de repaso de todo lo que hemos tenido